5, 4, 3, 2, 1. Adelante. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de e-book como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de Autores Increíbles, que como ya saben se lleva a cabo todos los viernes en este horario a través de la página de Facebook Relatos Increíbles. No se olviden de seguir la página, de darle like, de darle me gusta y estaremos subiendo información sobre los siguientes números de la revista que se vayan publicando, sobre nuevas convocatorias, enlaces de interés, memes, promociones, etcétera, etcétera. Todo lo que estemos haciendo lo estaremos subiendo en la página. Y también les queremos pedir que le den un like a esta transmisión en vivo, que la compartan para todos sus amigos, seguramente es algo que todos van a agradecer, y si no, igual compártanla, no nos importa. Estamos, como siempre, sus entrevistadores, Javier Gómez desde Colombia y yo, Isa Arboleida, desde México. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta y muy emocionada con este programa que promete muchísimo. Bueno, yo también espero aprender demasiado de nuestros invitados, que también es un honor para nosotros que estén acá. Por supuesto. Y antes que pasemos a otra cosa, les enviamos un gran saludo a nuestros donadores en Patreon, a Leli Málaga, Omar González, Pedro Castro Puente, Falco Rivera, Eli Jiménez, Salvador Ortiz, Richard Rimachi, Helber Bonifacio, José González, Elson Velázquez y Aldana Loureiro. Sí, cada vez me voy quedando más sin aire, cada vez con los nombres van aumentando, eso es algo muy bueno, por cierto. La idea es que luego tomamos varias pausas para decir esa gran cantidad de nombres que van a estar ahí siguiéndonos y apoyándonos en Patreon. Que a propósito hay una noticia con la página, ¿no, Isa? Deberías decirlo. La cantidad de seguidores que tenemos, que nos faltan muy pocos. Dale, Isa. Sí, dije, ¿cuál noticia? Ya, sí tienes razón. Que estamos a nada de llegar a los 10,000 seguidores y a los 10,000 me gustas en la página, lo cual va a ser digno de celebración, y todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero algo se nos va a ocurrir para celebrar estos 10,000 seguidores en la página. Ok, así que sí, a ti te interesa esto, te ha gustado lo que hemos venido haciendo, compártelo y dile a tus amigos que le den un gran like a esta transmisión y a esta página también, claro que sí. Claro que sí. Recuerden que si les gustan estos programas, recomiéndenlo a sus amigos, a sus conocidos. Si no, no les digan nada. O sea, recomiéndenlo de todas maneras. Y también queremos hacer como un llamado a la donación, porque siempre tenemos que hacer el comercial de Don Cangrejo. Y para todos aquellos que estén interesados en donar, pues ya tenemos como varias maneras de poderlo hacer. Entonces pueden escribirnos un mensaje a la página. Ahí los vamos a estar orientando y llevando de la manita para que nos puedan donar todos sus bienes y servicios a la página. Recibimos donaciones en efectivo, recibimos donaciones también de si tienen algún artículo que podemos rifar aquí en el programa. Las tierras de la abuela también, si de repente las quieren donar, todo es bienvenido. Y aquello que decía de las rifas o los patrocinios que hablaba Isa es muy importante, porque si tú estás emprendiendo un negocio, si tú estás interesado en vender algún producto, o si de repente quieres promocionar algún curso, puedes mandar tu producto o mandar una promoción para que nosotros la hagamos pública y pues también podamos apoyarnos mutuamente. Claro que sí. Y hablando de este tema en particular y de este programa, justo estaremos hablando de El planeta de los simios, tanto del libro como de la avalancha de películas que siguieron después. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Pedro Alejandro González Villegas, a Nadia Michan y a Gerardo Espinosa, justo de aquí de la casa. Bienvenidos a su programa. Antes de comenzar con el tema, vamos a hacer una breve presentación de los invitados. Javier, si me pudieras apoyar con la presentación del primer participante.
Claro que sí. Pedro Alejandro González, ¿cómo estás? Es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador y profesor independiente de literatura y cine de géneros como el terror, la ciencia ficción, literatura maravillosa y novela negra. Ha impartido cursos y charlas en temas relacionados al horror y la fantasía en FES Iztacala, UNAM, Casa del Lago UNAM, Facultad de Ciencias UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Unitec en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del IPN, con la Secretaría de Cultura Tlalnepantla. Te metí en aprietos a propósito, ya Sí, eso me doy cuenta. Siempre los trabalenguas me los dejan a mí, de México, y Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México, así como para las librerías Gandhi, Fondo de Cultura Económica y Porrúa. Es psicoterapeuta particular, si lo necesitan, si lo quieren, si tienes algún problema en tu vida, está él para todos ustedes, Así claro es. que sí. Y también, pues bueno, es tallerista particular y locutor del programa de análisis literario y cinematográfico, que está muy bueno, por lo menos cuando yo los veía, me gustaban muchísimo, que se llama El Gabinete del Dr. Caligari. Justo la semana pasada nos acompañó Iván Pozos de este mismo proyecto. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Un gustazo estar en su proyecto. Estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, pues al contrario, gracias a ti. Que eres compadre de Iván Pozos, ¿no? Somos ahí el dúo dinámico en cuestiones de horror y ficción aquí en México. Y mi identidad secreta es que de día soy psicoterapeuta. Entonces, como lo dicen, tengo una doble vida. Por un lado el horror y la fantasía, y por otro la psicoterapia. Y pues sí, con Iván tengo el proyecto del Gabinete del Dr. Caligari, con el que ya tenemos ya casi 10 años en esto del análisis de géneros. Ya 10 años. Así es. Entonces aquí estamos un poco en pañales todavía nosotros, estamos empezando. Sí, la semana pasada Iván nos dio sopa y seco, aquí nadie habló, hablaron ellos y les aprendimos un montón, la verdad es que les aprendimos un montón y sé que este programa va a pasar exactamente lo mismo. Claro que sí. Y dando paso a la presentación de otra invitada que tenemos con nosotros, algo que hay que destacar muchísimo es que es de nuestras espectadoras del programa, que siempre que hacemos la invitación a que nos escriban, a que nos manden de yo quiero estar en este programa, alguien contestó la llamada, lo cual es algo que agradecemos mucho. Tenemos con nosotros hoy en día a Nadia Michan, y ella es escritora de profesión, se dedica primordialmente a la escritura y los análisis literarios, a la par de la gestión y promoción cultural desde proyectos con perspectivas transdisciplinarias, en fomento al conocimiento, la creatividad y la libertad como conjunto integral de operaciones. Es autora del libro Facta, Cuento y Poesía 2013, Editorial Redés, Metrópoli, Antología de Cuentos Fantásticos 2015, Reedición Artesanal de Obsequio, Escalpelo Poético, una antología de 2015, y copartícipe en varias ediciones de poesía colectiva femenina en Goliardos, entre las cuales destacan las antologías El sonido de unas llaves en la cerradura de las palabras y Después de los escombros, la poesía reconstruye. Ha impartido talleres de escritura, tanto de narrativa y poesía en verso libre, y realizado varias lecturas de obra propia en centros culturales y ferias del libro desde 2014 en la capital de México, que es el país de donde está, que estamos... Hay varios mexicanos en la casa hoy en día, es algo muy bueno. Y hoy por hoy se encuentra ampliando su repertorio de cursos, talleres y clases a distintas áreas y públicos. Tuvo la codirección del proyecto cultural editorial Goliardos, mismo que administró desde 2015 en conjunto con H. Pascal, su fundador, hasta 2019, cuando lamentablemente falleció el fundador. Por el momento se encuentra dando forma a una nueva editorial y proyectos, además de mantener activa la revista cultural Referente G, en honor al legado literario del poeta, amigo y escritor Justo H. Pascal. ¿Cómo estás, Nadia? Bien, bien. Gracias por la invitación acá, participando en los temas literarios de mi agrado. No, pues al contrario, gracias a ti, gracias por animarte a estar en este conversatorio, que justo es lo que queremos hacer, que muchas personas se animen a participar, que sea justo de los intereses que ustedes tienen, de los temas que les latan, de los temas en que digan, no, yo pienso tal cosa o no, yo pienso tal, y
se arme el desbarajuste, eso es justo lo que queremos aquí en este programa. Sí, que también es lo mismo que hacen los libros, ¿no? Es una invitación a la participación de además del análisis y disfrutar la lectura, de conversaciones al respecto. Claro que sí, y además nos dimos cuenta de que muchas veces muchos no tenemos tantos círculos de amistades con quien platicar de estos temas, entonces dijimos, pues vamos a hacer uno internacional y nos metimos todos en este proyecto y ya llevamos varios meses en esto y hemos estado haciendo comunidad internacionalmente hablando. ¿Verdad, Javier? Como no había gente, como no podíamos relacionarnos con gente inmediatamente cercana a nosotros, tuvimos que buscar gente de otros países. Oye, me siento un poco friki. Perfecto. Ha funcionado, aquí estamos. Muchas gracias por... Sí, por supuesto, o sea, si no, no estaríamos acá. Nadia, muchísimas gracias por estar acá, por vernos también, porque me cuenta Isa que eres una espectadora de este programa. ¿Por qué nos ves? Los temas literarios. Porque de pronto aportan temas muy, muy interesantes. Somos encantadores. A mí me alegra muchísimo que una persona que nos mire, que nos ve constantemente, pues esté aquí esta vez para hablar con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, Nadia. Sí. Y Javier, si nos pudieras apoyar con la presentación de nuestro invitado que ya es de la casa. Nuestro invitado de la casa es Gerardo Espinosa, que es artista gráfico, muy buen artista gráfico. No es porque sea quien hace los diseños para este programa, no, pero es muy buen artista gráfico. Titulado en diseño publicitario, se dedica actualmente a la ilustración y ha visto publicado sus relatos en varias antologías. Es retratista, pintor de animales y escenarios, y cabe destacar que es el diseñador de las portadas de la revista de Relatos Increíbles y de los carteles publicitarios de este programa Autores Increíbles. Es decir, es una persona que hace parte del equipo que hace posible, es una de las personas que está por lo general detrás del micrófono haciendo posible no solamente este programa, estas transmisiones, sino la revista como tal. Es decir, hay alguien bastante importante para la casa en este programa. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Gerardo, prende tu micro. Lo veo oprimiendo. Prende el micrófono. Sí, siempre pasa alguien con Ahora sí, ahí es Gerardo. Ahí. Aquí bien. Está, para hablar de una de las primeras películas que tengo memoria. Una de las primeras de la saga que tengo memoria. Y esto y Star Wars. Y un poco compartir ideas, ¿no? A ver si tenemos puntos en común con los amigos de México. Está bien. Genial. Bueno, iniciemos este asunto y no sé si Isa pueda dejarme lanzar la primera pregunta, la primera duda, ya el resto son tuyas, te lo prometo. Yo conocí una película, más o menos, no recuerdo si fue el 2006 o si el 2008, fue la primera película de esta saga o de esos libros que llegué a ver, pero ¿cuál fue la primera película que fue la primer libro, la primera historia, o mejor, o la primera, la primera película que se realizó sobre esta historia? Es mejor así la pregunta. Si quieres, Nadia, puedes tal vez decirnos, contarnos. Bueno, pues fue en 1968 la primera, en donde tratan de hacer digamos que la adaptación al cine, la tratan de hacer un poquito muy similar al libro, lo cual no logran, por más escritores que contrataron y muy buenos que fueran estos, tomando en cuenta que la ciencia ficción de justo en ese tiempo ya estaba muy avanzada y pues el público esperaba grandes efectos cinematográficos, aunque todavía no llegábamos a tanto, y por lo tanto era una empresa muy difícil de lograr. Entonces la obra como libro sale en el 63 y la película y la adaptación, la primera sale en el 68, y esta, como les decía, se basa en el libro, pero solo en una parte de él, y hace ligeras modificaciones para poder llevarla a cabo porque era muy difícil, digamos que lograr un presupuesto tal en aquel tiempo para lograr hacer una adaptación más fiel, aunque era la intención.
pero básicamente lo más curioso de esta película inicial, de toda esta saga, que después surge y con tantas versiones, modificaciones y demás, tiene que ver con que la intención primaria digamos, del director, de quien la lleva a cabo, del productor, mejor dicho, era nada más utilizar una película que llamara mucho la atención y que su trama principal fueran animales, porque llevaba experiencia en esto realizando películas anteriores, ¿no? Entonces, quería romper paradigmas, parámetros y toda la onda, y elige esta obra. De inmediato compra los derechos para que nadie se la gane. No lo logra hacer de inmediato como le gustaría, pero básicamente basándose en eso, le presta más atención a la parte de lo emotivo, lo psicológico, y lo interpersonal entre interespecies, que a la parte como tal de ciencia ficción que aparece en el libro. Como tal, trata de hacerlo lo más fiel, pero pues obviamente no cabe todo lo que hay en un libro y todos sus detalles en una película, en el tiempo limitado que se tiene aún en los largometrajes, y aparece en esa época con estas dificultades, ¿no? Entonces, las modificaciones básicas que hicieron en esta película fue que, a diferencia del libro, y después todas las demás sagas de películas siguen esta modificación, curiosamente, y que tiene que ver con los adelantos futuristas del cual hablaba la historia, ¿no? Ya que habla del 2000 y pico, 2500, 2000 y algo, luego los 3000 años después y toda la onda, y aún así muestran unos escenarios un poquito rudimentarios, pero no tenía que ver con que la obra no los tuviera o no los contemplara, sino que el largometraje no había presupuesto para todo ello, ya que poner tantos simios era ya suficiente complicación como extras y más extras. Entonces el presupuesto se iba demasiado en eso, por el cual no pudieron poner tanto en lo de la parte del futurismo como tal, tecnológico. Y en esta modificación lo curioso es que la película gana más auge en esto y las siguientes utilizan esta misma cosa, a pesar de que hoy día ya hay como más tecnología, ¿no? Para los efectos especiales. Claro, y en tu caso, ¿cómo llegaste al planeta de los simios? ¿Leíste primero el libro o viste alguna de las películas? ¿Cómo fue que te empezó a interesar acá? Uy, no, en mi caso fue muy diferente a lo normal, a lo típico. No fue de que yo vi la película y luego el libro, o el libro y la película. No, yo llegué por medio de otro escritor y de otro cuento. Uno que le precede a esta historia y que trata un poquito de lo mismo, a lo que yo insisto siempre, y a todo mundo que me habla de la película, o al revés, cuando les hablo también de esta obra, les menciono que tienen que ver El planeta de los simios y todas estas sagas, y viceversa, ¿no? Y es el de Amado Nervo, que justo en 1906, iniciando pues el siglo, ya hace la obra llamada La Última Guerra, porque él, además de ser poeta, Amado Nervo, pues también era muy adicto a hacer ciencia ficción. Entonces, cuando escribe la de La Última Guerra, trata justamente de esta lucha, como digamos, de esta guerra entre los ya, digamos, evolucionados animales y nosotros, ya con estos comportamientos humanoides en lugar de animalescos, ¿no? Entonces, y por medio de esta lectura, es que cuando yo escucho que estaba por ahí la obra de Planeta de los Simios, y más o menos tenía una idea de qué trataba, pero no me llamaba mucho la atención, ni la película ni el libro, pero luego esta de la última guerra de Amado Nervo, dije, no, yo tengo que ver quién hizo más cosas sobre este tema de los animales contra la raza humana, como la última opción de extinción de nuestra especie. Okay. Y entonces, digamos que mi mente se explota en el análisis y quiere más, entonces luego la busqué y me empapé de ella porque sentía que tenía que hacerlo, ¿no? Porque yo veía que la de Amado Nervo era tan completa, es un cuento, ni siquiera es una novela, es un cuento corto, muy completo, muy bonito, y creo que es muy predictivo en muchas cosas. Entonces yo cada vez que hablaba de pues tenía que mencionar también este otro, ¿no? De cómo una ciencia ficción inspira a otra, tanto para escribir como para leer. Okay. Entonces yo busqué luego, lo primero que encontré fueron las películas, obviamente, pero seguí indagando hasta que pues encontré el libro, porque sabía que siendo un libro de ciencia ficción, tendría muchos más aspectos que mencionen en las películas, ¿no? Y pero sí, la primera que vi fue creo que es la del 2017 más o menos.
de las ya nuevas, que fue lo primero que encontré, y luego le puse play, así, ni siquiera me cuestioné, ¿no? Fue así de googlear y lo primero que salió y luego a ver. Pero de hecho creo que como andaba por estrenarse, hasta fui a verla al cine y toda la onda, me gustaron mucho los efectos especiales, la gesticulación de los simios, de los changos, de todos, ¿no? Me pareció muy bonito en ese aspecto y sentía que le hacían mucho honor a la obra de Amado Nervo. Entonces a mí me parecía que era como una obra, la de Pierre, el autor original de la obra, tal cual, El planeta de los simios, y me parecía que era como una obra en honor a la de Amado Nervo. Entonces me gustó muchísimo y por eso yo siempre ando como buscando hablar de esta, hablándole a todos los amigos de la ciencia ficción, y en particular una es esta, ¿no? Porque a diferencia de otra ciencia ficción, esta plantea aspectos muy inmediatos. Es muy fácil que la gente los relacione con la especie humana y que vea las cuestiones de cómo sería esto de los animales en contra de los humanos en una guerra tecnológica como tal y evolutiva por el mismo ambiente o el mismo espacio, pero ya como mucho más enfocado a algo que la gente puede aceptar, ¿no? Como sentir de inmediato de, uy, sí me identifico no con ello, ¿no? Por lo de los primates. Entonces, pero a mí me pareció que era como un honor y pues me enganchó. ¡Ay, qué bueno, además! O sea, y justo varios de los elementos que estás mencionando ahorita, que es la cuestión evolutiva y la cuestión tecnológica, son datos que vamos a ver justo un poco más adelantito, pero que sí van a estar presentes definitivamente. Y adelante, Pedro, por favor, que de hecho eras el que iba a continuación. Gracias, Isa. Es que detrás de cómo fue la historia de la adaptación, hay cosas bien chistosas y bien remarcables. De hecho, el autor Pierre Boulle, también es bien chistosa su vida. Fíjate, él, francés, escritor, bueno, de profesión ingeniero, de pasión escritor, espía, ¿no? Por ahí en la Segunda Guerra Mundial. No quería hacer una historia de ciencia ficción. Él renegaba cuando... Hay unas entrevistas que le hacen al cuñado, muy buenas en este diario El País, me parece, este diario español, que le hacen al cuñado de Pierre Boulle, donde él comenta que no quería hacer una historia de ciencia ficción, él quería hacer una sátira. ¿Por qué? Porque él también hace un libro que se llama, que es una película famosísima, Puente sobre el río Kwai, ¿no? Que ganó 5 Óscares, y entonces se vuelve famoso Pierre Boulle, y pues ya no es ingeniero, ya gana dinero, y pues ya puede dedicarse a escribir. Y él siempre hacía una caminata en París, me parece, así para ganar inspiración, y llega al zoológico. Y en el zoológico está observando cómo un joven avienta a la jaula de los simios, o de los orangutanes o gorilas, un objeto, el gorila lo agarra, y Boulle empieza a reflexionar, ¿no? Él no sabe qué es el objeto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería si fuera la inversa? Si a nosotros como humanos enjaulados nos aventaran cosas y los simios estuvieran acá afuera, ¿no? Y era una sátira política de los 60s, ¿no? Del aburrimiento, de la burguesía, de muchas situaciones, porque en la novela original, el protagonista Ulises Maru se va de la Tierra por aburrimiento, como turista espacial, ¿no? Exactamente, escritor y periodista más o menos como Pierre Boulle, ¿no? Entonces le da un buen de coraje, pero el gran anticipo que le paga Fox, hay dos involucrados en llevarse la obra directamente a la cuestión cinematográfica, porque el director Franklin Schaffner, que es quien está interesado en llevarla porque había hecho esta de el Doctor Dolittle, estas del cuate que habla con animales y todo este rollo, y pegaban muy bien porque le metían musical, y ves que en los 50s y 60s pues pegó muy padre el musical y todo muy portentoso. Entonces vi una oportunidad en la novela de Boulle y le da un adelanto muy jugoso, la lleva directamente, y otro involucrado, fíjate, hablando de ciencia ficción, es Rod Serling, el creador de La Dimensión Desconocida. De hecho, a Rod Serling le debemos la escena icónica de la Estatua de la Libertad. Sí, él la pone. Sí. Porque efectivamente nada más había cierto dinero para el maquillaje y lo demás no podían efectos especiales, porque en la novela, como bien dice nuestra compañera,
la novela, los simios tienen un adelanto tecnológico como en los 60, usan helicópteros. Coches, aviones. Exactamente, sí. ¿No? Y no, entonces algo que se les ocurrió a los guionistas es vamos a hacerlo más primitivo, ¿no? De hecho, la versión más parecida a la novela es la película de Tim Burton del 2000. Sí, de hecho. O sea, eso es algo bien chistoso. De todas las sagas, como la más despreciada, la más criticada, pero el final, porque Bull quería una sátira, ¿no? Exactamente, quería una sátira muy reflexiva. Sobre todo esa sátira en la novela se concreta en el final de la novela, ¿no? Sí. Y el final no les gustó mucho a Fox, y entonces meten Rod Serling, porque hicieron muchos borradores del guión, y Rod Serling se le ocurre este rollo bien padre de la Estatua de la Libertad, ¿no? De hecho, Bull se le comisionó para hacer una secuela en guión. El guión escrito está en un museo francés, y se iba a llamar, fíjate, El planeta de los hombres. Iba a ser toda una vuelta que ya nunca la... Exactamente, porque él quería una sátira, él no le gustaba hacer ciencia ficción porque como prisionero de guerra era un escritor muy biográfico de esos episodios muy fuertes de la Segunda Guerra Mundial y no estaba muy relacionado con la ciencia ficción. Se enojaba, decía el cuñado que cuando le decían, pues es que tú hiciste una cosa de ciencia ficción, decía, no, y se metía a su cuarto, ¿no? Se enojaba, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que ese es muy importante. Otro aspecto, ahorita que nombró también la compañera, que cómo llega el planeta de los simios cinematográficamente a impactar, yo creo que hay un punto bien central ahí. Recordemos que durante los 50s y parte de los 60s la ciencia ficción era de efectos bien económicos, platillos voladores con hilos colgando, Godzilla era un señor en un traje, estos mutantes grandes, arañas gigantes, ya ven todo este miedo a la radiación y toda esta situación. Justo. Y parte de esa situación hizo que la ciencia ficción en esa década fuera algo un poquito ridículo y inverosímil para el público selecto. Hay dos cintas que en los 60 rompen esa situación. De hecho, una de ellas usa asesores científicos para el guión. Me refiero a Odisea 2001 de Kubrick y El planeta de los simios, que meten temas científicos bien estructurado, o al menos de una manera muy estructurada. Por ejemplo, en El planeta de los simios es el rollo de la relatividad, ¿no? Las distancias, el viaje y este rollo de la dilatación del tiempo y la relatividad con Taylor y los astronautas. Y bueno, todo el diseño de astronáutica y de cuestiones de viaje espacial ya hasta comercial en Odisea 2001, ¿no? Entonces rompen porque demuestran que se pueden hacer películas de ciencia ficción serias, con temática seria, con presupuestos decentes y con una taquilla súper exitosa. Por eso son hitos. Yo creo que es el planeta de los simios, que yo la vi en el Canal 11, aquí fue al revés, yo la vi de morrito en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional en México. La vi ahí y quedé maravillado, ¿no? Quedé ahí maravillado porque yo vi primero las películas, ya está muy, muy viejo, ya leí la novela de Bull, pero realmente es un hito en el cine de ciencia ficción, incluso para películas futuras como Aliens, como Blade Runner, ¿no? Donde les inyectan mucho presupuesto, se hacen temas científicos serios, ¿no? Se usan asesores, y otro punto también que habla y abre la puerta, tanto el libro como la película, a las distopías evolutivas, ¿no? A ciertas preguntas. Ya saben que la ciencia ficción seria, ¿no? Se enfoca en lanzarnos ciertas preguntas acerca de la condición tecnológica y la condición humana. En el caso de la evolución es bien padre, lo que a lo mejor en algún momento se llegó a imaginar Pierre Boulle en esta ida al zoológico. Una pregunta, si la evolución agarra, o la selección natural agarra ciertas cuestiones y las amplifica o provee estas situaciones como una cuestión de supervivencia de las especies, por ejemplo, las alas en las aves, ¿no? Ciertos rasgos en los peces. En los hombres es la inteligencia, ¿no? ¿Por qué no hay otra especie inteligente compitiendo con nosotros? Así como hay muchas especies de pájaros, ¿no? Y si hubiera otra especie inteligente, ¿cómo sería? Porque los hombres tenemos un defecto muy cañón en el cual la ciencia ficción habla mucho y es muy poco explorado. Es muy explorado más bien en la ciencia ficción. Toda la inteligencia parte del antropocentrismo, ¿no?
o sea, de la visión humana, este es inteligente. Ah, ¿por qué? Porque yo creo humano una prueba de inteligencia para decir que es inteligente, ¿no? Sí. Pero imagínense, otra especie que desarrollara esta situación, ¿sería inteligente, no sería inteligente en ese rollo? ¿Qué es la inteligencia, no? Vaya, los animales tienen inteligencia, o nada más nosotros, ¿no? Esos son aspectos, y sobre todo, la moral, ¿serán éticos, serán moral? Una especie que fuera igual de inteligente, o al menos que construyera algo culturalmente parecido a nosotros, ¿tendrá ética? ¿O la ética no es necesaria en el reino animal ni en la inteligencia? ¿No? Son varias preguntas muy interesantes que también se desarrollan mucho a lo largo de la saga, porque pues, fue un taquillazo y de ahí dijeron, de ahí, ya saben, era muy raro, de hecho, en ese entonces hacer secuelas, ¿no? Pero yo creo que la gran pasión del público, más allá porque de Odisea 2001, porque Odisea 2001 no le entendieron, cuentas que decían algunos artistas o cantantes, no sé si era John Lennon o Mick Jagger, que decían, pues tienes que ir a ver Odisea 2001 drogado para que le entiendas el final, los colores. Es que de veras no se entiende nada, y lo comentamos en ese programa que estuvo o sea, el que tuvimos de Odisea, que realmente muchos de los que vimos la película dijimos, es que no entendimos absolutamente nada, leímos el libro y dijimos, ya entendí. Y a la luz de los libros. Pero es una buena recomendación, ¿no? Sí, con el planeta de los simios no pasa eso, ¿no? O sea, con el planeta de los simios es bien accesible al público. Son temas fuertes como el rollo de la relatividad, y también son temas como el rollo evolutivo, pero de una manera con el maquillaje, la química entre los actores, ¿no? Hay actores muy buenos como Roddy McDowell, ¿no? Por ejemplo, el ídolo Charlton Heston, ¿no? Guapísimo el cuate, todas esas situaciones, y de repente eso hace que el público enganche muy bien y sea un taquillazo y la gente pida más y vengan hasta caricaturas, cómics, muñecos, o sea, muñecos, cajas de cereal, un millón de secuelas, o sea. Exactamente, ¿no? Y con ya no pasó lo mismo, fue más metafísico, un poquito más filosófico Kubrick. Claro, y aquí Gerardo también nos querías comentar algo, te veíamos un poco dubitativo, adelante. Bueno, como decía, ¿no? El planeta de los simios plantea de forma eficaz el concepto de una humanidad perdida y llevada al límite, que es uno de los temas que me gusta explorar y que, bueno, tuve la suerte de verlo desde muy pequeño, ¿no? Bueno, en este caso la sátira es muy notoria y influye mucho la ambientación, la música, que es bastante minimalista, incluso hasta primitiva. Si se recuerdan, de repente no recuerdo porque también la música no es tan orquestal como acostumbraban en esas épocas, ¿no? Y al menos yo veo bastante paralelismo, ¿no? Con el libro, que es obvio, ¿no? Pero en ese momento uno no conocía el libro, pues yo lo vi en el año 92. Cómo es que el personaje de George Taylor tiene sus monólogos en la nave, se pregunta sobre la existencia, sobre su propio significado de su vida. Y justo antes de una, pues, asumo que es una hibernación, ¿no? Porque no lo dicen, de repente ese concepto no lo manejaban en aquella época, pero luego de eso tiene que descansar, tiene que dormir para luego aparecer, despertarse antes del impacto, ¿no? Y bueno, ahí están sus razonamientos en torno a la vida, sus sentimientos estando en la nave. Luego, llegando a tierra inhóspita, al menos para alguien bastante neófito, es el impacto que es ver interactuar a alguien bastante civilizado con la degradación del ser humano, ¿no? Y ahí parte del libro que menciona, ¿no? Y cuando vea por primera vez a Nova, que a pesar de que se esfuerza no puede encontrar esa luz en esa persona, ¿no? Como la mirada. Esa mirada, o sea, no hay como que esa vida, ese espíritu quizás, ese raciocinio, lo que hace humano el ser humano, la humanidad, que es ser individual. Y eso es, al menos yo que conocí primero la película, lo noté bastante, incluso ahora, después de leer el libro, ya te das cuenta que eso fue premeditado, ¿no? En el libro, al menos,
el autor se esmera bastante describiendo eso, pero tú cuando lo ves te parece algo, bueno, a ver, yo cuando lo vi en el año 1992, y dije, pero ¿qué? Estas personas no actúan bien, ¿por qué no? Ya está bien que son competitivos, pero estas ¿Pero qué les personas, pasa? sí, entonces, y aquí ya podemos ver cómo es que durante las siguientes la extensión de la franquicia han mejorado ese concepto, ¿no? Vamos a pasar, ¿no?, a estas partes. Pero y eso es básicamente lo que te ofrece el planeta de los simios si lo ves de pequeño, esa bienvenida al mundo de la ciencia ficción con viajes paradojas temporales, un poco de preguntas existenciales, filosofía, viajes en el tiempo, extinción, evolución, antropología también, que también cómo se replica en seres que son, digamos, ¿no?, animales, que cómo pueden lograr. Y bueno, eso, continuemos. No, muchísimas gracias, Gerardo. Y ahora, el libro plantea temas bien interesantes y yo me quedaba pensando, ¿por qué tiene que ver con una distopía? Porque a pesar de que el autor odiaba que dijeran que era ciencia ficción, pero termina siendo un ejemplo muy interesante acerca de una distopía que tiene que ver con evolución. ¿Por qué? Porque es el miedo del hombre a no ser la especie dominante. Es el miedo del ser humano a que otra especie nos pueda dominar, no solo en cuestión de fuerza, sino en la cuestión intelectual, emocional, etcétera. Pero aquí también me gustaría preguntarles respecto a este miedo, ¿ustedes cómo lo sintieron en el libro? O sea, ¿por qué esta cuestión distópica en el libro? Si podemos empezar con Nadia. Es más bien algo así como, antes que el miedo a desaparecer, es como el miedo a desaparecer, pero no porque nosotros, es como si no hubiera dadose cuenta que nosotros nos vamos a llevar a la propia extinción y al mismo tiempo sí, porque es como mantener la esperanza de si hay un hombre y una mujer, podemos reproducirnos y ya, con eso, como si con eso pudiéramos volver a construir, no sé, naves espaciales, edificios, cañería, todo, ¿no? Como si la civilización en realidad dependiera solo del humano como tal, como decía el compañero, como si esto de pensar que somos el centro de nuestra vida y de nuestra existencia, cuando en realidad no, somos una parte más de este planeta y su bioquímica, ¿no? Y su atmósfera. Pero es como siempre mantenernos en el centro y con el solo hecho de existir vamos a seguir existiendo, como si esto fuera un instinto humano, cuando en realidad pues es más bien como esta evolución analítica, comprensiva y más allá de la parte tecnológica, es como la parte, no sé, de conciencia, de ética, ¿no? Como evolucionar no solo en los aspectos físicos, pero en este aspecto yo creo que todos querían mantener eso, porque como recordemos, fue una obra hecha después de la Segunda Guerra Mundial, entonces tiene que ver con estas esperanzas y ganas de seguir existiendo, ¿no? De que realmente no va a ser ese nuestro final, de que alguna cosa nos va a hacer comprender que no está por ahí el camino, que es por otro lado, y que sí podemos ser como que el sueño que tiene el humano, ¿no? De ser el mejor, el más evolucionado y el que hasta se hace cargo de los demás, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver más con esa parte de mantener la idea de la familia, del cariño, de la interrelación aún en nuestra especie, cuando a veces la ciencia ficción ya abordaba en ese tiempo ya otros temas, ¿no? Desde la parte de dimensión desconocida, ya se hablaba más de la parte de, ¿y si uno queda solitario en un planeta? Y aún así tener la esperanza de que se iba a poder mezclar con otras especies, pero como decimos, el mismo autor no le gustaba tanto la ciencia ficción por estas partes, entonces es como que normal que no lo haya contemplado así, y la esperanza la mantuviera más como en el aspecto de como decía el compañero, de seguir mostrando que el brillo de los ojos como si fuera el brillo de la conciencia, que la sonrisa fuera como la comunicación primordial. Sí, porque no sonríen los seres humanos, los que sonríen. Para separarnos de los robots, de cierta manera, ¿no? Que el abrazo y que el bebé, cuando pues ya empezaba a haber ideas de nacer in vitro y cosas por el estilo, ¿no? Es como una autonegación a evolucionar con modificaciones que cambien lo que ahorita nos parecen bien. Porque es como ahora decir, tener uno. Y ahora lo que yo veo y lo que también me gustaría destacar es que en el libro siento que, quiera o no, el autor nos dice como aguas,
puede pasar esto, porque si nos explica que en el libro fue a partir de la flojera del ser humano y de la pereza que se fue estancando, que cuando someten a experimentos a estos seres humanos y el periodista lo está viendo, es cuando dice que hablan como de una memoria colectiva que se está replicando en la persona que está hablando. Entonces dice, es que nosotros fuimos muy perezosos y vemos que los chimpancés se están haciendo cada vez más hábiles y nos están imitando. Entonces habla al mismo tiempo de dos cosas, de la involución del ser humano por la pereza y de la evolución de los chimpancés y de los simios en general, pero por una cuestión imitativa, que también por eso te están cantando. Sí, una evolución al mismo tiempo como aprendida de nosotros, ¿no? Como una coevolución en conjunto, como si fuéramos todos al mismo tiempo. Y pues sí va más o menos por ahí, pero no exactamente es lo único posible, ¿no? Y que además por eso explican por qué hay tantos experimentos en seres humanos, porque era con lo que estaban más cerca los simios, de experimentos que se hacían con ellos, entonces es lo que más están replicando. Y aquí Pedro quería comentar algo, lo vi como con ganas de entrar. Con ganas de entrar, Isa. Sí, comentar también. Yo, así como Iván, me meto un poquito de metiche, como se dice aquí en México, pero yo creo que es muy chistosa la creación. No quería hacer ciencia ficción, pero retoma, ¿no? Se enoja cuando le dicen que es una historia de ciencia ficción. Retoma un tema ya muy explorado en la ciencia ficción, que es la distopía evolutiva. Si se ponen a pensar historias, desde a lo mejor cosas que eran protociencia ficción, como las aventuras de Gulliver, ¿no? Donde es el protagonista enfrentado a otras subjetividades animales, ¿no? O sea, seres que ya pueden tener subjetividad, ¿no? Y en distintas islas, ¿no? O distintas humanidades, como los liliputienses, los gigantes, ¿no? Ahora, la isla del Doctor Moreau también, de 1896, de H.G. Wells, ¿no? Si por medio de la ciencia, porque acuérdense que el rollo de la ciencia ficción es agarrar un poco de inspiración o mucha inspiración en temas científicos, el tiempo, el espacio, el viaje espacial, la robótica, la inteligencia artificial, ¿no? Temas que ahorita son la evolución de la ciencia ficción, ¿no? Cómo se va a desarrollar en los animales, por ejemplo, con la isla del Doctor Moreau. Pero también tenemos distopías un poquito más recientes, evolutivas, muy desesperanzadoras. Hay una historia también de Karl Chappet, la guerra de las salamandras, ¿no? De principios del siglo XX, que refleja toda la tiranía ecocida de los seres humanos, ¿no? Descubren una isla donde las salamandras o unas cosas parecidas a las salamandras tienen rasgos antropomórficos e inteligencia, y lo primero que hace el hombre es explotar esta isla, ¿no? O sea, ese es un tema muy interesante, la explotación ecológica, ¿no? Si las criaturas que estén adelantadas evolutivamente van a tener este pecado humano de la explotación ecológica. Pero más para acá hay una historia bien padre que se llama Al oeste del Edén, de Harry Harrison, este cuate del que se basan para hacer esta de Cuando el futuro nos alcance, con Charlton Heston también. Abran espacio. Hagan sitio, creo. Exactamente. En 1988 tiene una saga que se llama Al oeste del Edén, que es una ucronía. Creo que el planeta de los simios, o estas historias entran dentro de las ucronías, donde ¿qué tal si los dinosaurios no se hubieran extinto, no cae el meteorito, cómo se desarrollarían actualmente? Y de eso trata Al oeste del Edén, ¿no? Si los dinosaurios van a cometer los mismos pecados, ya evolucionados lógicamente los dinosaurios, como los hombres. Es una guerra entre los dinosaurios ya altamente evolucionados y algo parecido al hombre en ese sentido. O más recientemente, de 2002, tenemos Homínidos, de Robert Sawyer, que abren un portal de estos de dimensiones. Ya ven que es muy famoso este concepto del multiuniverso gracias a las pelis Marvel, ¿no? Y todo ese rollo. Y abren un portal accidentalmente y entra un científico neandertal de una dimensión donde los que dominan no son los Homo sapiens, sino los neandertales. Y entonces, entre dos científicos, científico humano, Homo sapiens, o el neandertal, empieza toda esta comparativa de qué civilización es mejor, ¿no?
Y en el centro de la popularidad pues está el Planeta de los Simios, porque fue de las primeras, ¿no? Que nos decían este tipo de situaciones, ¿no? Aguas, porque a lo mejor los animales se pueden vengar, ¿no? De nosotros, ¿no? O nos ganan, ¿no? En esta carrera evolutiva, como si fuera una carrera y no algo como acompañamiento. Que nos puede dar la vuelta. Entonces como nosotros si no quedamos... aprender de ellos y ellos a fuerza así de nosotros. Por eso les digo, es como seguir en este antropocéntrico idea de que somos el centro de todo, lo que nos consideramos mejor o bueno. Claro. O pero también una... película... Ajá, sí, por favor, Gerardo. No, pero, o sea, esos son los razonamientos en base al libro o ya la saga al menos la saga original. La saga original, me encanta. Hay muchos debates referentes referente, en cuanto a la saga original, yo veo que al principio comienza como una ironía, luego es una lección que dan los simios, porque al final toman una decisión que los hace mejores que los humanos, o bueno, los acerca más a la humanidad que otra cosa. O sea, sí, pero recuerda que en la saga original, hasta en una de las películas lo mencionan, en donde supuestamente dan justificación a por qué los otros animales no. Y era que nosotros y la guerra biológica, y entonces ya no estaban, y de entonces los chimpancés fueron un poquito más evolucionados gracias a nuestra ayuda. Y entonces, sí, de hecho, se van dando distintas explicaciones dependiendo de cada saga. En las sagas viejitas, en las sesenteras se da una explicación y se da mucho la cuestión temporal. O sea, el juego de tiempo aquí es como clave, que es el viaje en el que ya regresan, en el que vienen los chimpancés y ellos tienen un hijo y es el que lidera la rebelión, que están extintos los perros y los gatos. Ajá. En la de Tim Burton, que sí es cierto que es la que se parece más al libro, le pese a quien le pese, perdón, que es muy criticada esa película, pero sí es cierto que es la que más se parece y la que trataron de acercar más al libro, sorry. Y las nuevas, que en realidad están metiendo la cuestión farmacológica para explicar la evolución del ser humano y la evolución de los chimpancés y de los simios. Sí, porque entonces dan trazo de en todas las sagas el ser humano es el que queda mal. Y haciendo decir, nosotros podemos ser mejores, los simios. O sea, soy Team King Kong. Ya salió el peine, sabíamos que... Tengo en la cabeza, no sé, alguna película en donde los simios tienen una modificación genética o inyectan algún químico. Por favor, corríjame si no existe una película de este tipo o si hay algo en algún punto lo pueden ver. Son las nuevas, sí, son las nuevas. Que es el remake, el reboot de... El director va a ser Batman, ¿no? El Matthew Reeves se encarga como del reboot con unas investigaciones sobre el rollo del Alzheimer en simios, y es como una especie de químico, gas o una situación que ayuda como a detener el deterioro del Alzheimer, que es una enfermedad crónico-degenerativa, y entonces con este químico accidentalmente los simios mágicamente, como en el mundo del cine, adquieren inteligencia, ¿no? Ya estoy recordando. Pero hay una cuestión bien interesante en la saga original. Al final es bien bonito. Creo que la última película de la saga de los 60 ya no tiene este rollo de comerse una especie contra el otro, porque creo que también es un rollo de la evolución mal manejada, ¿no? O sea, como los guionistas agarrando su poco entendimiento de cómo funciona la evolución, y es la carrera de especies, ¿no? A ver quién es más fregón. Sí. Porque el humano se extingue en la segunda parte por cuestiones de los 60, de una guerra atómica, ¿no? Sí, incluso en la 2 hay unos humanos mutados, cabezones, es bien psicodélica la 2, ¿no? Está bien buena. Tienen como máscaras y se comunican por telepatía. La radiación y todo eso. Y así siguen evolucionando. Sí, que están escondidos bajo tierra y que veneran como a esta bomba atómica como si fuera un dios. Esa. Dime, Gerardo. Justamente es el golpe que le da, bueno, de repente ahí ya no es el autor, ¿no? Que está detrás de la película, de la saga. Los que hicieron la película continúan con la sátira, ¿no? Siempre van a dejar mal parado al ser humano, para decir que los simios al final son los que salvan la historia.
Porque si vemos, la 2 Es que- todavía está, la 2 está todavía en la línea del tiempo de Taylor y el otro astronauta. Ujú. La 3 ya es otra línea completamente diferente y cambian el orden de las cosas. Por ejemplo, el que se revela es Aldo, no es César. Y Sí. recién en la 3 es que cambia eso porque, bueno, es César el que habla y se revela. Entonces, eso pasa porque hay un quiebre de los hechos temporales Ujú. y incluso me atrevería a decir que ahí es donde influye el amor, ¿no? Porque el dueño del ¿De circo circo? es que adopta y hace el cambiazo ahí. Si no hubiera pasado eso, de repente el que se hubiera revelado hubiera sido Aldo y tendríamos de nuevo la línea de tiempo donde que los simios son bastante, ¿no? Como bastante humanos, en todo caso. Bastante salvajes, bastante dominadores, esclavizan, etcétera. Entonces ahí vemos pues cómo es que al final de la película, de la saga, los guionistas se han esforzado bastante en que ellos no, bueno, sean incluso más humanos que los humanos, con leyes tan La cuestión de la humanistas. empatía, del amor, de la Claro, familia, de la lucha por ideales y por mejores condiciones que ya no tienen los seres humanos. Y de hecho cambia mucho como la empatía que hace el espectador, porque en un inicio pues uno está con Taylor, este pobre astronauta que está en un planeta, que pueden subyugarlo, etcétera, pero pues uno le termina aplaudiendo a los simios en las demás películas. O sea, cambia mucho nuestras... Como aquí claro, le aplaudimos. Uno cambia de bando aunque no tiene tanto pelo. Sí, por tal es supuesto. así, y tal es así que el mismo Taylor en la 2 revienta todo, no le importa los sobrevivientes humanos, no le importa los simios, y los únicos sobrevivientes son Cira y Cornelia. Sí, que se escapan en la nave O sea, de las... fiel a sus principios, Taylor. Por eso Sí, es que dice, pasa. ya la goma, bye. Claro, por eso, Claro, eso es. y, bueno, Sí, Pedro, por favor. y que cabe aclarar ahí que, digo, también son hijas de este nihilismo de los 60s que trae todo también en ciencia ficción y en cine, la distopía nuclear, ¿no? De que todo el mundo está espantado porque, pues, ya la crisis de los misiles cubanos y, pues, sí, con un botón podías erradicar a la Tierra. Pero al final de la saga original, creo que meten un elemento evolutivo muy interesante, ahorita que hablan del amor y la empatía, porque al final, en el rollo evolutivo, mucha gente confunde Estamos en el mes para hablar de eso. Ah, claro. el mes del amor y la amistad. A unos días. Que la selección natural como que simplemente selecciona como cosas agresivas porque son muy funcionales para defendernos del medio ambiente, ¿no? Y conductas incluso agresivas, ¿no? Porque también la selección natural incluso dicen que fomenta cuestiones psicológicas, ¿no? Pero al final gana también la cuestión de la cooperación. La última de esta saga ya es que se dan la mano los cuates, ya no hay guerra, porque es creo que la batalla por el planeta de los simios, la guerra por el planeta de los simios, pero nos deja entrever el final que hay al menos ya una cooperatividad y es un fenómeno bien nuevo explorado en cuestiones de biología evolutiva. Si la cooperación entre especies también es un rasgo evolutivo heredado y no nada más la violencia, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque sí lo manejan al final de la saga como, bueno, simios súper inteligentes y humanos bien violentos o muy locos pueden seguir conviviendo, cooperando los dos, ¿no? Como Sí, especie, ¿no? es Que que la saga de Madrid lo pierde un poquito eso. esta ciencia ficción también ocurre mucho. Siento que pasa algo muy parecido cuando se habla de los robots, ¿no? Cuando hablamos de robots que se salen de control o que desarrollan una inteligencia, siempre vienen o generalmente porque se ponen violentos, sin Enloquecen, o sea. justicia. Porque se les permite ser violentos a los robots o a la inteligencia artificial siempre y cuando esté justificada para el bien. Cuando entramos a todo este dicho de qué es bien y qué es mal, ¿no? Y si fuera una mente diferente, pensando diferente, con una anatomía diferente, ¿dónde entraría el bien y el mal, ¿no? En estos aspectos. Justamente sí. Y además la cuestión de la comunicación, porque en las películas se brincan eso y tienen el mismo lenguaje. En el libro una de las barreras que se tienen que superar es la cuestión lingüística, porque no hablan el mismo idioma el periodista y los simios, o sea, es un lenguaje distinto. Y que además tiene mucho más sentido a que sí, seguimos hablando inglés en
chorro mil años, ¿no? Es verdad, es verdad. Si no lo hablas ahorita mismo, ¿no? Porque Cira tiene que aprender, bueno, ahí le empieza a entender simio y Cira le habla en francés, que además, bueno, es el idioma del autor. Sí, ok. Y dice que ella es más rápida para entender su idioma que él para entender el idioma simio, pero sí se terminan por poder comunicar, pero sí es una barrera que en las películas no aparece, o sea, la cuestión lingüística no aparece. Y se entiende por una cuestión de la adaptación, o sea, si metes eso, pues está muchísimo más difícil que llegues al meollo del asunto, y en el libro sí lo puede desarrollar, porque además, parte de la sátira que mencionan es que ellos juzgan la inteligencia de él, del ser humano, a través de sus parámetros, que es lo que los seres humanos hacemos siempre, sí, con especies, con otras inteligencias, y ahora se le están aplicando a él. Por eso la cuestión de parodia y de sátira que manejan mucho del autor y que es lo que también estaban comentando. Y mira, yo creo que es este punto a través de la ciencia ficción de jugar a esto que algunos autores llaman subjetividades imposibles, ¿no? O sea, un pescado, ¿qué estará pensando, no? Si piensa, ¿no? En que sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? O sea, todos esos rollos de preguntarnos. Y esta parte también, Isa, bien importante, que incluso es una parodia a las cuestiones raciales o una crítica a las cuestiones raciales. Siempre el parámetro también para juzgar qué es humano o qué no es humano es el lenguaje, ¿no? Y nos estamos peleando a ver qué lenguaje es más bonito, o por qué el inglés, ahorita que mencionas, es el lenguaje como universal, ¿no? Y justamente tanto en la novela como en la película, no ve humanidad en ella, aparte de que sus ojos como que están vacíos, o esto que llamamos espíritu, humanidad, que creo que es algo más cultural, porque no tiene el mismo lenguaje, ¿no? Y las barreras del lenguaje también se convierten a veces en barreras raciales, ¿no? Sí. Que eso es bien, ellos hablan un lenguaje como que no me gusta a mí, y entonces son los otros, ¿no? Y yo pues soy de la comunidad, sí, ¿no? Sí. Porque depende del folclorismo, ya hace separaciones de a esta persona no, porque es muy naca, por ejemplo, ¿no? Y es por una forma de hablar, aunque sea el mismo idioma. Por modismos, por acentos, lo hacemos. Sí, claro. Claro, ¿no? Y otra película que está muy a la par con este rollo del lenguaje y que sí dice aguas, ¿no? Entonces, si llegan otros seres, llámense evolucionados, llámense robots, llámense extraterrestres, ¿no? Exactamente. Una barrera bien cañona y de cómo le vamos a hacer ese lenguaje. Y me refiero a esta de La Llegada, ¿no? Que está basada en la historia de Ted Chiang, ¿no? En la historia de tu vida, ¿no? Y que creo que es, al igual que El Planeta de los Simios, una cinta que nos pone a ver esas cosas humanas que tan importantes son porque causan barreras, pero a la vez también no nos dejan ver qué otro tipo de inteligencias hay más allá de la antropomórfica, ¿no? Claro. Y justamente esta de la llegada, pues nos reta a que ¿qué es un lenguaje jamás visto por el hombre? ¿Cómo será? ¿Lo entenderemos? ¿Lo podremos juzgar? ¿Servirá para burlarnos, para discriminar? O sea, esta de la llegada también creo que es un parteaguas, al igual que la ciencia ficción, porque son... En la parte en donde mencionan la telepatía. La telepatía todavía no la comprendemos a su máximo, al grado de que en dado caso siempre pintamos la telepatía en idioma. Sí. Cuando en dado caso sería otro tipo de comunicación. Con lo fonético. Siento que esos problemas siempre hablamos de una comunicación muy fonética, pero ¿y si hay otro tipo? Inclusive la parte en donde hay un juez como tal, ¿no? Que va a ser algo oral, en donde te vas a justificar si te matan o te salvan por medio de hablar. Sí, y que además se tiene que aprender todo su discurso y lo está ensaye y ensaye y tiene que tener cuidado de cómo dice las cosas, porque también se la pueden tomar como en otro sentido, entonces tiene que estar ensayando el discurso. Y aquí también me gustaría preguntarle a Gerardo, que lo veo súper metido en la plática, sobre esta cuestión del lenguaje, ¿tú qué opinas? Bueno, esa es cultura, ¿no? Respecto a, bueno, el libro. No, la verdad es que no, ya lo han dicho todo igual, pero bueno, es una obra de ficción y pues no me extrañaría que el lenguaje, el protolenguaje que pueden hacer los simios no sea muy diferente al lenguaje que pues,
se utiliza, no sé, en los países africanos, ¿no? Utilizando silbidos, ¿no? Hacía esas cosas, utilizando silbidos, sonidos de la boca con la lengua. Y me recuerda también a la película de Avatar, que se creó un lenguaje desde cero. Un lingüista creó un lenguaje desde cero. Entonces, Pero ya estamos hablando, perdóname Gerardo, estamos hablando de una lengua, ¿no? Porque pensaba yo que, o uno de los problemas que ha tenido el cine, o siempre esas personas que son creadoras de monstruos o creadoras de personajes, también es como su personalidad o los sonidos que emiten, que es algo que a mí me parece muy interesante, cómo los sonidos que emiten depende de la creación o de la morfología del monstruo que se está haciendo. Y en este caso también nuestra capacidad de habla y de crear lenguaje está muy ligada a pues, la organización de nuestros órganos biológicos. Es la que nos permite, bueno, hablar, escuchar, entendernos en una lengua, en un idioma, en un dialecto. Y pensaba también mientras ustedes hablaban hace un momento, vaya, los seres que se crean de otros planetas o que pueden comunicarse con nosotros de cierta forma son antropoides, ¿no? O hay que justificarlo de esta forma para poder también justificar que tenga, no sé, pensaba yo, tal vez ciertas características fonéticas que pueda permitan la articular. comunicación hablada. Es decir, tienen que tener oído y tienen que tener una organización biológica que también puedan producir sonidos compuestos. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si esta inteligencia que viene de otro lado, que se desarrolla aquí mismo y evoluciona, pues tiene otra organización biológica y otra forma de adaptar sus sonidos? Dime. Pues en esto que mencionabas decía, pues en las sagas nuevas es donde apenas lo empiezan como a contemplar, poniendo esto de que el más inteligente y más pasivo de las especies de orangutanes, simios y demás involucrados, utiliza el lenguaje a señas. Claro, justificándolo de algún modo, ¿no? Pero ahí es la única parte en donde en esta obra sale esa parte en donde lo están como contemplando, ¿no? Otro tipo de comunicación, que no necesariamente sería la vocal. Claro, y que además a mí me parece que algo que se toma mucho en el libro, y ahorita que mencionaban como mucho la disgregación y la cuestión de racismo, incluso entre los mismos simios lo hacen, que dicen, no, es que los gorilas nada más sirven para la fuerza bruta, pero son unos tontos y la no sirven segregación por forma, ¿no? Anatómica. Claro, y los orangutanes son como los conservadores que no quieren innovar. Entonces los chimpancés son los que hacen los adelantos científicos, pero los otros no quieren. Entonces ellos mismos tienen esa división entre mismos simios, pero que cada uno es mejor en un área, pero que los chimpancés discriminan a los gorilas por faltos de inteligencia y a los orangutanes por conservadores. Y básicamente... Por lo menos no se identifican mutuamente, ¿no? Claro, ni sí. mezclan tampoco. Sí, y de hecho les echan la culpa de la mala educación a los orangutanes, que dicen, es que repiten los mismos errores todo el tiempo y por eso la educación no avanza y por eso los simios estamos estancados por culpa de los orangutanes. Y eso de alguna manera lo tratan de retomar en las películas, pero no queda tan evidenciado como en el libro, definitivamente. Y creo que nos lleva a otra pregunta interesante, ¿no? Otra entidad que comparta el don, ¿no? El don divino de la inteligencia tendrá nuestros mismos pecados, el racismo, la segregación, la mentira, la corrupción política, ¿no? Porque al final también hay corrupción política, ¿no? Entre ellos, ¿no? La guerra de poderes. Sí, claro. Exactamente. Pero ¿no? Eso es algo muy natural, es una evolución también. Se puede justificar con la evolución que cada especie defienda lo suyo. Al contrario, en las nuevas sagas, Koba es un bonobo y se supone que sí, incluso debería ser más pacífico, pero lo deconstruyen y lo hacen una víctima. Y es todo lo contrario, pero en general cada especie siempre ha peleado por su bando, tanto en la antigua saga como en la nueva. Pues sí. Es que es natural, o sea, van a ir es su especie, ¿no? Yo pienso, incluso en los mismos humanos también, lamentablemente, eso supongo que está por debajo, es algo más instintivo que otra cosa. Y justamente la humanidad, la inteligencia, es la que hace que el ser humano deje de ser tan silvestre,
como quieran decir, no tan menos simio. Sí, es como si al mismo tiempo tuviéramos miedo de abordar la ciencia ficción fuera de nosotros. Sin nosotros, sin contarnos en ellos, ¿no? Siempre son nuestros defectos y nuestras virtudes y dentro de nuestra capacidad imaginaria, ¿no? Nuestra creatividad nosotros mismos la limitamos. Y lo que me gusta de las nuevas sagas y de esta obra en particular es que, como les digo, yo desde que encontré lo de Amado Nervo, que lo expresa de una manera muy, muy precisa, en donde toma en cuenta todos los animales y la variante de estos, como si estuviéramos hablando ya de una ciencia ficción transplanetaria, en donde ya tomas en cuenta anatomías diferentes y por lo tanto necesidades diferentes. Y por lo tanto que eso te lleva a caminos diferentes, pero estando en un mismo ecosistema, pues encontrar una armonía de tú existes y existimos, o simplemente vamos a tener que pelear por el espacio, ¿no? En donde ya hay una justificación más allá de un instinto, sino ya algo más como realmente consciente de los actos, y en donde las nuevas sagas, conforme todo el mundo le está metiendo mano, y principalmente para no decepcionar al público, porque se volvió una obra más de cinematografía que de literatura escrita, pues todo el mundo le ha puesto un poco la cosecha de lo que el mundo va evolucionando en pensamiento colectivo, como en esta forma de que cómo queremos ser en lugar de cómo somos en realidad, ¿no? Especies más inclusivas en lugar de exclusivas, ¿no? Y demás de todas estas acciones. Pero no olvidemos que lamentablemente la obra de la que empezó fue como el parteaguas, ¿no? Para hacernos todas esas preguntas, estos contextos. La ciencia ficción primeriza y no tan primeriza siempre sigue contramarea en ese aspecto, de que siempre vamos a escribir, vamos a expresar algo y nos gana el instinto o la emoción que la idea real, analítica, científica de lo que sería o no posible. Y muchas veces cuando los escritores lo toman en ese aspecto y le quitan los aspectos, como decimos, los abrazos, lo familiar, la religión, pues como que no hay público del todo. No se engancha la gente porque todavía no es muy popular esto de la ciencia en lugar de las emociones. Y pues digamos que nos roban cámara en el aspecto creativo. Y crear cosas originales desde ese aspecto muy apenas, todavía estamos en pañales en ese aspecto, inclusive pensando en extraterrestres los hacemos muy antropomórficos, muy humanoides, inclusive las sagas suele pasar, sí, más queridas como Star Trek lo justifica de esa manera, es que el público no te va a escuchar si no le pones extraterrestres parecidos al humano porque no se engancha, no lo va a ver como una historia que quiere conocer. Y en ese aspecto creo que es la principal vertiente que ahora nos toca, digamos, pasar esa línea sin miedo, porque seguimos un poquito evolucionando, digamos que lento, ¿no? Como menciona la ciencia ficción, a paso a pasito, porque queremos hacerlo todos en conjunto, pero pues no todo el conjunto está en el mismo canal. Y que además pasa, ahorita que comentas esto de qué pasa si estas inteligencias son tan diferentes a nosotros. Caso curioso que el planeta de los simios es todo lo contrario. ¿Qué pasa si son tan similares a nosotros? Ajá, exacto. Que es la línea distinta. Como mostrar este error de si seguimos pensando solo en lo muy diferente o lo muy igual, estamos como atorados, ¿no? Como debemos animarnos a pensar totalmente algo distinto. De hecho, en la obra, al final, te habla todo el tiempo como si fueran también primates, te hace pensar todo esto. No voy a hacer spoiler para quienes no han leído el libro, porque vale mucho más la pena que todas las películas juntas, porque es muy bueno. De verdad toma, aunque no le gustaba la ciencia ficción como tal, sí se empapó un poco de ella y trató de hacerlo muy bien, al grado de que algunos dicen que leer el libro es muy aburrido porque es muy como, ponemos un poquito de cosas, como si paseara en el tema en lugar de abordar directamente la problemática, pero más bien principalmente porque tiene este aspecto de que estaba surgiendo la ciencia ficción escrita por gente científica, entonces como ingeniero tenía que mostrarse al nivel. Y esto que dicen que son adornos en realidad son datos importantes tomados en cuenta en ciencia ficción, que exponen muchas de las cosas que son este aspecto, de realmente pensarlo como deberíamos y no como quisiéramos que fueran las cosas, ¿no? Si seguimos una línea deductible de hechos, de consecuencias y tomando en cuenta los aspectos biológicos, los químicos y los físicos y hasta los astronómicos, no sería exactamente así.
Y hoy día la única forma de abordarlo para que el público lo acepte es con comicidad, como lo fue como lo es todavía la saga de Hombres de Negro, en donde ya toma en cuenta, digamos, mutaciones diferentes que también parecen animales, insectos, y que tienen otro tipo de metas de vida, ¿no? Y de experiencia. Y por lo tanto sus formas también de actuar, de pensar y de elegir las cosas es diferente, ¿no? Tomando en cuenta todo ese aspecto, que tenemos que perderle el miedo a nosotros mismos evolucionar y a lo mejor tener 4 manos, 5 manos o 6 o 2 cabezas en lugar de una pareja, ¿no? Y somos humanos de 2 cabezas en lugar de tener parejas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces como que no nos concebimos de esas maneras, nos vemos como, oh no, qué horrible, es un monstruo. Les decimos, y creo que por eso es en esta obra, ahí se va armando poco a poco, pero sigue acoplándose mejor a quedar bien con el público, en lugar de avanzar en estos pronósticos de ciencia como tal y no solo en la parte ficción, porque sería como space opera. Haciendo una muy breve pausa, parece que se nos cayó un panelista, no sabemos a dónde, a ver si lo encontramos. Gerardo, si estás ahí, por favor, responde. Esto es como agarrar una ouija, Gerardo, si por ahí andas, por favor, manifiéstate. Se lo llevaron los hijos. Sí, o sea, siempre pasa. Si hablamos de fantasmas, hay problemas de conexión. Si hablamos de inteligencia artificial, algo falla con las computadoras. Ahorita tal vez se llevaron adquieren conciencia, el Skype adquiere conciencia de sí mismo. Es muy probable. Por ahí creo que andaba, pero sí, Gerardo, Sofía, si estás ahí. Es culpa de Sofía. Sí, que de hecho la mencionamos la vez pasada. Se integra, hay un punto ahorita conectando con Nadia, muy interesante. Sí, en las películas como cumplen con una obligatoriedad del mainstream, de la taquilla, pues sí van en una línea muy digerible, ¿no? Porque la evolución, el tema evolutivo es bien complejo, ¿no? Sí. Por ejemplo, este rollo de si la evolución es una fuerza ciega o hay algo detrás de, ¿no? Y a cuestiones hasta teológicas, ¿no? Pero la ciencia ficción tiene un gran reto que creo que sí algunos autores están cumpliendo. Ese reto, cuando hablas de otro tipo de inteligencias, ya sea robots, extraterrestres, simios hiperevolucionados, ¿no? Es dar línea a una inteligencia fuera de lo antropomorfo, ¿no? Eso es cómo serán inteligencias que no fueron moldeadas por las mismas condiciones ambientales que las del humano. Y hay dos autores, o al menos un grupo de autores, que sí están un poquito cumpliendo en esta situación, pero creo que no van con el canon de la ciencia ficción mainstream. Ursula K. Le Guin, en estas historias planetarias, reflexiona hasta las cuestiones, fíjense, en los 70s, reflexiona sobre las cuestiones que ahorita nos estamos peleando y ya lo reflexionaba, no recuerdo si es en esta novela del lado izquierdo, no recuerdo ahorita en qué novelas, sobre unos tripulantes, o una saga de unos tripulantes que van en una serie de planetas y se encuentran con seres que pueden cambiar de sexualidad, ¿no? Sí, así claro. Por temporadas, ¿no? Entonces, desde los 70 Le Guin nos introduce con una manera magistral a este punto de no solo la inteligencia, la sexualidad o la vida cotidiana, dependiendo de las cuestiones planetarias, puede cambiar, ¿no? Y las necesidades para subsistir en ese ecosistema, como dices. Claro, porque la evolución o la selección natural depende de las presiones del medio ambiente. Y otro punto creo que es la literatura de ciencia ficción transhumanista. Toda la literatura actual de transhumanismo va directamente a esas preguntas que a lo mejor ya Pierre Boulle hacía de manera un poco simple en los 60s y 70s con su novela, pero ya actualmente, por ejemplo, 7 Evas, ¿no? De Grant y de este ingeniero, ¿no? Que es Greg Egan, me parece. Corríjanme si no, a veces se me olvidan los nombres de los autores o los confundo. Neil Stephenson habla de este como proceso evolutivo del humano, pero fuera del planeta durante muchos milenios, y qué cosas van a salir de ese proceso evolutivo. Juegan mucho los autores transhumanistas a responder estas preguntas que el planeta de los simios nos están dando. Primeramente, ¿cómo sería una inteligencia no antropomorfa? ¿No? Creo que es el gran reto, porque como lo han dicho todos los panelistas,
cada guionista, cada autor y director le pone un rasgo humano a esa criatura que no debería ser humana, ¿no? Se pelean por el poder, son racistas, hacen chistes, tienen un sistema legal. Todos se vuelven manuales. Todos tienen que ser manuales. Sí, pero entiendo porque estamos partiendo como humanos de lo que conocemos para hacer la construcción de otras historias. En ese sentido se puede entender por qué lo estamos. El reto, Isaí, de los autores de ciencia ficción es ir más allá de limitantes, no sé, antropomórficas, agarrar un poco cómo es la ciencia, por ejemplo, en estos rollos de biología espacial o de xenobiología, ¿no? De no nada más preguntarte, bueno, la vida fuera del planeta Tierra, ¿cómo será? ¿No? A base de carbón, a base de otros, sino la inteligencia fuera del planeta, ¿cómo será? ¿Tendrá los vicios humanos? ¿No los tendrá? ¿O será una utopía de equilibrio la misma inteligencia, ¿no? Resolverán todos los problemas que nosotros no hemos podido resolver, se comunicarán con las mismas limitaciones que nosotros o no. O sea, creo que los autores transhumanistas como Neil Stephenson o todos estos autores que, sobre todo esta corriente muy moderna, sí intentan ir un poquito más allá de esas limitaciones de, bueno, se parece a mí, pues lo dotamos con ciertos rasgos humanoides, ¿no? Entonces me parece muy interesante ese reto que tiene la ciencia ficción y que a lo mejor tanto Ursula K. Le Guin y otros autores intentan superar ese reto de la inteligencia antropomórfica, ¿no? Creo que es algo muy interesante. En donde más lo están abordando en la ciencia ficción es en la de los cómics, en donde ya están pensando que ya lo ven como una entidad viva, como un ser, por ejemplo, un planeta, y no nada más digamos, anatomías individualistas como la nuestra, ¿no? Sino ya en cuestiones ya como si la necesidad es un planeta y no tiene ni manos, ni brazos, ni patas, ni camina. Y que ahí Stanislas Lem tendría algo que comentar al respecto, por cierto, de inteligencias en planetas, tendría algo que decir. Pero, por desgracia, otra vez estamos sobre tiempo en este programa que nunca nos dura absolutamente nada. O sea, nunca, jamás, o sea, no vamos a respetar una hora de programa ni con las esferas del dragón, no hay forma. Pero antes de cerrar el programa, queremos comentar algunas de las preguntas que nos están haciendo del público, que ya hay varias. Sobre todo comentarios. Algunos comentarios. Por ejemplo, Aaron Arcas dice, lo curioso de las películas de la vieja época, décadas del 60, del 70, del siglo pasado, es que el público se identificaba más con los simios que con los humanos, y en la cuarta hasta los vitoreaban. Okay. Hasta los vitoreaban, sí. O sea, que le aplaudían a los simios. Claro, pues es que es algo que también comentábamos que ocurre, que uno cambia sus lealtades. Ok. Eli Jiménez, que también está aquí en el corazón de cada integrante de este equipo, dice, ¿alguien sabe si hay proyecto de rodar una nueva película o secuela del Planeta de los Simios? Ahorita está en manos de Disney. ¡No! Bien. Va a haber presupuesto, eso es lo bueno. Argandoña Sánchez, Guillermo, ¿qué sintieron al ver la última escena en la playa? ¿Qué sintieron al ver la última escena en la playa cuando el astronauta grita al descubrir la Estatua de la Libertad enterrada? ¿Qué sintieron con esa escena final extraordinaria? Ok. ¿Cuál fue el sentimiento de ver esta escena de estamos en la Tierra, siempre estuvimos en la Tierra, malditos sean todos? A mí lo que me gustó de esa escena es que hacen ver culpables a los estadounidenses. Vaya. Pues sí, ¿no? Simbólicamente la Estatua de la Libertad es Estados Unidos, entonces al final ponerlo es como decir, y cuando les dicen, malditos, ustedes lo acabaron todo, digo, sí, fueron ellos. ¿No? Algo así, por supuesto. Y un dato interesante que nos gustaría comentar es que César López Pireos tiene un par de cuentos publicados en la revista de Relatos Increíbles, donde los neandertales son los que han prevalecido y logran el desarrollo espacial. Entonces, échenle un ojo a las publicaciones de Relatos Increíbles. No les vamos a decir en qué número,
Una, porque no lo tenemos a la mano el dato, y otra, porque queremos que revisen todos los números en busca de estos cuentos que tiene César López para poder encontrar estos que estamos mencionando. Y también nos comentan que Jadrán Lago Hondo dice, Philip K. Dick escribió una distopía postapocalíptica donde mueren los animales porque se sobrecalientan los edificios donde estaban. Hablando de la cuestión ecológica hace un rato, este comentario calza perfecto. Bien, dice Jesús Ramírez, otros tipos de inteligencias podrían no moverse a nuestra velocidad y ser extremadamente lentos o extremadamente rápidos para nosotros, es verdad. Bueno, iba a poner un ejemplo, quería hablar, pero creo que ya no hay tiempo para ello. Es el último comentario que hay. Así que lo voy a lanzar. Pensaba yo, ¿qué pasa si es la inteligencia, no sé, de algún reptil, los camaleones? ¿Cómo sería esa inteligencia? ¿Cómo sería esa comunicación? ¿Habría una comunicación compleja, no sé, a través de los colores, tal vez? No sé. Ya, bueno. Y antes de que al final los que van a sobrevivir a todo va a ser las cucarachas. Entonces, ¿cuál va a ser la evolución de ellas? Y ahora tengo que hacer mi propio... No, pero ahí sí me tengo que hacer mi propio comercial, que yo tengo un cuento publicado en la revista Relatos Increíbles que habla sobre la cuestión de las cucarachas como supervivientes en esta cuestión. Entonces también échale un ojo. Ahí tengo que hacer mi propio comercial, si no yo, ¿quién? Claro, claro. Y aclarando esa parte, yo creo que tanto cucarachas, y creo que es otro reto de la ciencia ficción, cucarachas o reptiles, se puede imaginar una inteligencia fuera de lo emocional, porque los reptiles ni las cucarachas son emocionales. Eso es como de los mamíferos. Pudiesen desarrollar emociones, ¿no?, en un futuro. Sí, sería muy interesante ver esa cuestión. ¿Cómo prosperar una civilización sin las emociones? Es un poco hormigas, un poco, ¿no? Puede ser, Nos pero pregunta por eso los invasores ultracuerpos, ¿no? De cómo podrían evolucionar y hasta qué punto las emociones de los insectos, ¿no? Sí, y que tenemos que dejar esa pregunta como muy pendiente porque ya nos están aventando chanclas directo de producción de que ya tenemos que abandonar este asunto, pero ya. Antes de hacer la despedida, súper apresurada como siempre. Quería decir que las hormigas se comunican con hormonas, pero bueno, está bien. Que es una buena posibilidad. Y luego cuando se ponen borrachas en los experimentos las arañas, pues también muestran emociones y travesuras. Está bien, ya Isa, te dejamos terminar ya. No, pues por mí no seguimos, pero ya tenemos que cerrar. Sí nos están aventando cuchillos, chanclas, tomates, etcétera, de producción. Entonces, antes de que ocurra algo y se nos cierre el programa, queremos anunciar, antes de pasar a las despedidas personales, que el siguiente viernes tenemos un especial de la casita de horror de Los Simpson. Va a estar bastante interesante. Vamos a hacer una recapitulación y un análisis de este programa, pero en especial de las casitas de horror, que además tienen muchísimos elementos de terror, de ciencia ficción, de cuestión cultural bien fuertes, y vamos a estarlo viendo en este programa. Por ahí vi una Jurassic Park, por ejemplo. Por ejemplo, de muchísimas que hay. Y Gerardo, si pudieras darnos como tu comercial y tu breve despedida antes de cerrar. Ya, búsquenme en el Facebook o en el Instagram como Gerardo Espinosa, SPX. Bueno, hay un montón de Gerardo Espinosa, hay un cantante también, pero yo soy el único que soy, hasta el momento creo, que soy el artista. Me buscan y bueno, denle like, seguir, favoritos, compartir. Próximamente todo, pero hago ilustraciones, diseño de portada para libros y entre muchas cosas más, diseño gráfico en general para sus redes sociales, activaciones y esas cosas. Perfecto. Hasta la próxima. Mil gracias, Gerardo. Y Nadia, si pudieras hacernos tu comercial, si gustas, y tu breve despedida. Bueno, pues me pueden buscar en redes sociales como Nadia Michan Textual, en Facebook básicamente, casi no me muevo en las otras, no soy muy de leer y tecnología, pero no de usarla socialmente del todo. Pero pues me encuentran como Nadia Michan Textual y o en la página de Referente G o Goliardos Proyecto Cultural, que es donde a veces pongo pues publicaciones referentes a la cultura, la ciencia ficción, la poesía, la literatura, los escritores en sí, que es lo que más me gusta promocionar y promover, ¿no?
Y básicamente voy a empezar a abrir nuevamente los talleres para por quien quiera aprender a escribir ciencia ficción como tal. Esa es una de las partes en donde me especializo, en poesía y ciencia ficción, porque me encanta, me súper encanta, y era lo principalmente que los últimos años llevo ahí como promocionando, ¿no? Promoviendo. Y me despido con una frase que está en el libro, en el libro de la obra que estamos, en donde resume todo lo que estamos diciendo, ¿no? Independiente de si son primates o mamíferos o otros tipos de anatomías, en donde menciona: la pereza cerebral se apoderó de nosotros, los hombres. Basta de libros, hasta las novelas policíacas se convirtieron en una fatiga intelectual. Mientras tanto, los simios estaban meditando en silencio. Su cerebro se desarrollaba en medio de solitarias reflexiones. Y creo que con eso termino para decir, recordemos que donde despega nuestra mente es en los libros, porque ahí cabe todo lo que no se puede poner en las taquillas, en todo lo que nos limita, en el libro nos libera. Y entonces ahí hay muchos aspectos que realmente nos muestran más de la ciencia ficción como tal, y no nada más de la parte visual. Sí, libros y seguir escuchando programas como este. Por supuesto, ayudemos a evolucionar a toda nuestra especie, por favor, sigan viendo Autores Increíbles. Es en pro de la especie, así que adelante, sigan escuchando ese tipo de cosas. Y Pedro, también tu comercial y tu despedida. Bueno, dos comerciales. Uno, quien le guste mucho el planeta de los simios y es fan, le recomiendo mucho los cómics de Boom, de editorial Boom. Excelentes cómics que amplían a niveles inusitados este rollo del planeta de los simios. Y el proyecto, recomiendo mucho el proyecto que traemos del gabinete del doctor Caligari. En Facebook nos encuentran como Pesadillas del DR Caligari, ahí. Y hay un curso próximo hablando de este rollo de qué piensan las subjetividades extrañas o imposibles sobre asesinos seriales. Abundan muchos cursos por la fama, pero creo que la característica especial es que nuestro curso, por nuestra formación de psicólogos, analiza las variables psicosociales y conductuales de por qué nos fascina la violencia, nos fascinan los villanos, qué cuestiones sociales nos llevan a idolatrar a estos sádicos personajes. Y pues no se lo pierdan, es un curso de 5 sesiones vía plataforma Zoom, o sea que si están en México o en otro lugar, nos van a poder ver ahí en Pesadillas del DR Caligari. Están todos los datos y todos los cursos que damos, porque a este análisis de estos temas nos dedicamos Iván y yo, a quien le mando un saludote, y muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y ahí para las personas que vayan de parte de Relatos Increíbles que quieran tomar el curso, les escriben a ellos: oye, te vi en Relatos Increíbles, y ahí te van a hacer un gran descuento. Yo escuché que para los conductores iba a ser gratis, así que... Yo escuché lo nos mismo. Mandan inbox. Perfecto. Y pues de antemano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias a los panelistas, la verdad es que fue un honor tener esta plática tan interesante, y muchas gracias al público que se quedó con nosotros. Síganos en las páginas, sigan los proyectos que están comentando aquí los panelistas, y recuerden que el próximo viernes, Casita de Horror de los Simpson, y próximamente estará saliendo la nueva programación de nuestras próximas fechas con nuevos temas, siempre con ustedes, pasándonos de la hora porque nos vale gorro, pero siempre con ustedes todos los viernes. Y muchísimas gracias a todos y nos vemos el siguiente viernes. Dale like, dale like.